La oración es algo muy importante. Eh, Tiene respuesta. Cuando los pueblos, cuando eh, la iglesia ora, hay respuesta de parte de Dios. Veamos un testimonio aquí de la palabra del Señor en Hechos capítulo 12, versículo 6 en adelante. Vamos a leer esta porción de la palabra eh, y vamos a considerar aquí cómo la palabra del Señor nos da testimonio acerca del poder de la oración. Alguien decía acerca del poder de la oración que es como cuando una bomba atómica explota. Entonces, cuando una bomba explota, se forma un hongo de fuego y humo y se eleva muy alto. Pero el poder de la bomba no está en, en la altura del hongo, sino que el poder de la bomba está en una onda explosiva que va arrasando todo lo que encuentra a su paso. Así es el poder de la oración. Tiene un poder de transformación. Dice aquí en Hechos capítulo 12, las personas que se han venido conectando, los hermanos de Centro de la Familia Cristiana y todos los amigos y hermanos de otras congregaciones que están en sintonía con nosotros, les invito para que vayamos a Hechos capítulo 12, versículo 6. Bueno, leamos Hechos capítulo 12 desde el versículo 1. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Bien, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí vemos entonces la situación en que se encontraba el apóstol Pedro. Pedro fue puesto por el rey Herodes en la cárcel. Había matado a su compañero Jacobo a espada y a Pedro lo puso en la cárcel con el fin también de sacarlo y matarle delante del pueblo. Pero la iglesia sabe que tenemos un recurso. La iglesia empezó a orar y a hacer oración, dice aquí la palabra, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea, comenzó un mover de oración con el fin de pedirle a Dios que guardara la vida de Pedro. Recordemos cómo estaba Pedro custodiado. Estaba en una prisión donde le estaban guardando 4 grupos de 4 soldados. Y según más adelante encontramos el relato, era una celda que estaba resguardada por otras celdas. O sea, para poder salir de la cárcel era necesario atravesar 3 puertas. Humanamente era imposible que alguien pudiese liberar a Pedro, ¿sí? Humanamente, o sea, racionalmente. Las personas que sabían de la situación de Pedro y que no tenían fe, pues sabían que no había forma de que Pedro escapara de la muerte. Sin embargo, la iglesia no se detiene en los razonamientos. La iglesia está llamada a no tomar las cosas en forma racional, es decir, a detenerse en lo real, sino que la iglesia sabe que la oración puede transformar las cosas. Por eso la iglesia estaba haciendo oración por el apóstol Pedro. Su vida corría peligro
y, y entonces ellos tenían afán por librar al apóstol Pedro. ¿Qué ocurrió? Bueno, dice la palabra del Señor aquí en el versículo 6, Hechos capítulo 12, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le soltaron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de su lado. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de la mano y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí habían muchos que estaban reunidos en esta casa orando por el apóstol Pedro, para que Dios guardara su vida. Recordemos que ciertamente era un asunto de fe. No había forma de poder librar a Pedro. Humanamente no había forma de librarle. Pero la iglesia sabe que para Dios todo es posible. Y por eso la iglesia estaba esa noche en velada de oración. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodi, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino corrió adentro y dio las nuevas de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieronla y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Bueno, hasta aquí tenemos la lectura de la palabra y nos enteramos en sí de la situación, del peligro en que se encontraba Pedro y de cómo la iglesia estaba haciendo oración. Dice oración sin cesar por él. O sea, habían muchos hermanos que no paraban de orar. No cesó la oración hasta que Pedro fue liberado de la cárcel. Bueno, esto nos enseña acerca de la oración, que la oración debe ser persistente. Nosotros no podemos desmayar en medio de una circunstancia. Debemos ser persistentes en la oración, pero hay que orar con fe. Notemos que aquí hay algo que es un poco revelador de que algunos dudaban. Había gente que creía ciertamente en que Pedro iba a ser liberado, pero algunos de los que estaban reunidos no tenían la completa seguridad de que Dios iba a liberar a Pedro. Por eso cuando Pedro llega a la casa donde estaban orando, algunos le dijeron a Rodi, la muchacha que escuchó la voz de Pedro y que no abrió de gozo, no abrió la puerta,
y lo dijo adentro a los que estaban orando. Dice, Pedro está a la puerta, pero algunos no creían y le dijeron, ¿estás loca? ¿Por qué esas palabras? Porque dentro de los que oraban, habían personas que tenían duda y que aunque estaban orando, oraban sin la seguridad de que Dios iba a hacer un milagro. Pero habían otros que sí tenían esa fe, esa certeza, y Dios respondió precisamente a la oración de fe de aquellos que creían que Dios iba a hacer un milagro. Hoy día también, cuando hay circunstancias, nosotros debemos acercarnos y buscar ayuda en oración de personas que tengan fe, de personas que crean que Dios puede obrar un milagro. Y es con estas personas que debemos de estar en oración, porque aquí se cumple un requisito del Señor, es decir, el Señor dijo que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra y pedimos algo al Señor, es decir, oramos a Dios sobre algo, pero estando de acuerdo, dice que entonces tenemos la respuesta a esa oración. Qué importante es entonces la oración, estar unidos en oración. Yo creo que no hay otro tiempo en la historia no ha habido otro tiempo como el tiempo que estamos experimentando ahora, ante el COVID-19, que es un ataque maligno, un ataque de Satanás, tenemos que decirlo así, porque ciertamente este virus tiene un espíritu de muerte que le acompaña, por eso es tan destructivo, por eso entra tan sagazmente, tan sigilosamente, y además tiene algunos elementos en su corona, que es precisamente una especie de garfios que se adhieren a las células, y otro garfio de proteína que es como una especie de abrelata que penetra las células. Y además la forma inadvertida en que y rápida en que se contagian las personas, pues parece, digamos, que esto fuera digamos que ese virus tuviese una inteligencia. Pero no es que el virus en sí tenga una inteligencia, es que detrás del virus hay una inteligencia que lo está manipulando, que lo está haciendo tan terrible, y eso viene de parte de Satanás. Pero tenemos nosotros precisamente que saber que estamos luchando contra un enemigo, y no debemos de tener duda cuando alzamos nuestra mano y reprendemos este virus como obra del maligno, decirle: en el nombre de Jesús levanto mi mano y ordeno a Satanás que se aparte en el nombre de Jesús. Y resistimos al diablo por medio de la sangre del Cordero. Y ordenamos que ese virus muera, que ese espíritu salga de nuestro país y suelte a las personas en quienes ha entrado. Y ese virus muera y las personas sean libres y sean sanas. Entonces tenemos que orar con fe. Bien. Quiero decirles también, aquí entonces vemos un testimonio acerca de la respuesta de que Dios dio a la oración de los creyentes. Pedro fue librado de las manos de Herodes. Pedro fue librado de esa prisión que era inexpugnable humanamente, pero para el Señor no hay nada imposible. Así que sigamos orando con fe, creyendo que Dios va a limpiar a Colombia de ese COVID-19 y que pronto nuestra nación va a entrar en un retorno a la normalidad. Les decía anoche que no importa muchas veces lo que oímos, no podemos atenernos a lo que oímos. Si la iglesia allí se hubiese atenido a los comentarios y a las conjeturas y al razonamiento humano, pues no se habían puesto a orar, porque hubiesen dicho: ¿para qué oramos? Si es que a Pedro nadie lo puede librar. Pues nadie humanamente, pero cuando oramos es Dios quien obra, es Dios quien entra en acción como respuesta a la oración de los que creen. Bueno, yo quiero en este momento decirles que en 1980
1989. Bueno, desde el año 1982 comenzó un movimiento de oración en Leipzig, una ciudad que estaba cerca del muro en Alemania Oriental. En ese tiempo Alemania estaba dividida por el muro de Berlín, pero en 1982 comenzó un movimiento de oración que fue un movimiento de 4 iglesias. Y aunque había prohibición por parte del gobierno comunista, sin embargo, los cristianos no se arriesgaban aún a ser puestos prisioneros, pero se convocó a este mover de oración y la gente comenzó a asistir. Y luego, al pasar el tiempo, comenzó a tener mucha más fuerza y miles de personas comenzaron a adherirse a este mover de oración. ¿Por qué oraban? ¿Por qué oraba la iglesia de Leipzig, allí en Alemania Oriental? Estaba orando para que el muro de Berlín cayera. Y ese mover comenzó en 1982 y el muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989. Pero el movimiento de oración que comenzó pequeño y fue creciendo y mucha gente en Alemania Oriental se unió a esta oración y también mucha gente oraba en sus casas y continuamente estaban orando. Esto permitió que el muro de Berlín cayera el 9 de noviembre de 1989, después de 4 décadas de que Alemania estaba dividida. Después de 4 décadas que familias enteras habían quedado separadas y no podían comunicarse. Muchos intentando pasar ese muro perdieron la vida porque estaba lleno de alambradas con energía eléctrica y también habían muchas torres donde habían guardias que a cualquiera que vieran que intentaba atravesar el muro le disparaban. Así que muchos murieron en el intento de pasar ese muro. Y había un anhelo grande de unir nuevamente muchas familias y naturalmente de buscar la libertad. Entonces, como consecuencia de un mover de oración grande allí en Leipzig y que se extendió por toda Alemania Oriental, ese muro de Berlín cayó. Fue un movimiento poderoso, fue la mano del Señor que hizo que ese muro cayera. Si no lo tendríamos es posiblemente hasta el día de hoy. Pero bueno, gracias a Dios que hay un pueblo que ora con fe, que cree, es el pueblo cristiano. El pueblo cristiano tiene influencia en las naciones. Bueno, vamos a leer Salmo 107 para fortalecernos más en la palabra. Siempre me gusta darle prioridad a la palabra, pero también es bueno dar testimonios que nos muestran cómo la palabra produce hechos, produce cambios. Y en el Salmo 107 es un salmo que nos habla de la oración. Y es un salmo que nos presenta 4 situaciones y vamos a considerarlas aquí para fortalecer la fe. Dice en Salmo 107, pueden ir a buscar en su Biblia, amigos, la Biblia que usted tenga en su casa. La Biblia es la misma. No hay Biblia católica, no hay Biblia cristiana, evangélica. No, la Biblia es la palabra del Señor. Así que sí hay diferentes versiones de la Biblia y se ha venido actualizando. Entonces tenemos versiones de la Biblia como Dios habla hoy, como que es un lenguaje bastante entendible. La Reina Valera de 1960, la Nueva Versión Internacional, en fin, cantidad de Biblias, la Biblia en lenguaje actual. Entonces todas estas traducciones nos ayudan para que nosotros podamos considerar más ampliamente de pronto algunos textos que no tenemos mucha claridad en una versión, podemos alcanzar más claridad en otra versión. Bien, y tenemos aquí
muchas versiones. O sea, tenemos libertad de tener muchas Biblias aquí en Colombia. Hay naciones que anhelan tener un ejemplar de la Biblia, porque es prohibido tenerles. Bueno, dice el Salmo 107, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Usted encontrará allí en la Santa Biblia o Sagrada Biblia, encontrará no el nombre de Jehová, sino va a encontrar el nombre de Yahvé. Es el mismo, Jehová o Yahvé o el Señor, ¿sí? Es el mismo nombre. Entonces, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Aquí se invita, el salmista está invitando a que alabemos a Dios, porque Él es bueno, y ciertamente Dios es bueno. Por eso yo siempre estoy diciendo, lo bueno viene de Dios, lo malo viene del maligno. Jesús lo dijo. Jesús dijo que el ladrón, refiriéndose a Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Sí? Esa es la labor de Satanás, hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Por eso Él es digno de toda la alabanza, Él es digno de ser exaltado, de darle gracias continuamente, de alabarlo, de poner su nombre en alabanza en nuestros labios continuamente. Y el versículo 2 dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Nosotros somos esos redimidos de Jehová. ¿De cuál enemigo hemos sido redimidos? Pues de Satanás. La Biblia dice que nosotros estábamos antes viviendo en tinieblas y que estábamos bajo la potestad de Satanás. Pero Dios hizo resplandecer la luz de Cristo en nuestros corazones. Y también dice la palabra que Dios nos libró de la potestad del diablo. Así que somos nosotros los redimidos de Jehová, los redimidos del Señor Jesús. Le pertenecemos a Dios y Él nos compró con la sangre preciosa de su Hijo y nos hizo hijos de Él, hijos de Dios. Dice, y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. La iglesia de Cristo está esparcida por toda la tierra. En los 4 puntos cardinales de la tierra encontramos un pueblo cristiano. En Alaska, allí en esas nieves y en ese paisaje congelado de Alaska, allí hay esquimales que son cristianos, que buscan al Señor, que le adoran. Pero también en la Patagonia, en el desierto del Sahara, en fin, en el África, en muchos lugares, en todo el mundo hoy ha llegado la palabra del Señor. Entonces aquí viene el versículo 4 del Salmo 107, un testimonio acerca de la oración. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. ¿Sí? Estaban perdidos, quizás habían perdido toda esperanza de salvarse. Su alma desfallecía, estaban hambrientos y sedientos, estaban próximos a morir. Pero en medio de esa situación, clamaron al Señor, oraron a Dios. Se acordaron de que hay un Dios que todo lo puede y clamaron a Él, a su misericordia. Y entonces el Señor dice que los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Y por eso el versículo 8 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Invito a todos para que repitamos este versículo. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Gloria a Dios.
Qué bueno es el Señor. Por eso Él es digno de ser alabado. Bueno, ahora tenemos aquí entonces otro testimonio acerca de la oración. Y es el caso de algunas personas que enfermaron y llegaron también a punto de morir. Perdieron todo el apetito y llegaron hasta el borde del sepulcro, dice aquí la palabra. Pero, ¿qué pasó? Bueno, leamos. Dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Bueno, este es el testimonio de personas que habían estado prisioneras, cautivas. Y recuerdo el testimonio de Esteban Gil. Este era un joven que no hizo caso a atender a la voz de su madre, que era una mujer cristiana, y cogió un camino torcido. Terminó consumiendo drogas, traficando con ellas, delinquiendo, y en muchas ocasiones estuvo en la cárcel. Y bueno, en una ocasión tuvo una sobredosis y este hombre llegó a su casa muriéndose. Y su madre lo vio tan mal y vio que estaba este joven prácticamente agonizando. Entonces llamó a un pastor luterano y este pastor vino y lo vio en esa condición y le dijo: mira, yo no puedo hacer nada por ti, pero conozco a alguien que puede hacer algo muy grande por ti. Se llama Jesús. Comienza a invocar su nombre. Y este joven comenzó a invocar el nombre de Jesús, muy débil, empezó a decir Jesús, Jesús, Jesús. Y cada vez que repetía el nombre de Jesús con más deseo de que Jesús viniese a él en su ayuda, comenzó a notar que en la medida que repetía el nombre de Jesús, que clamaba el nombre de Jesús, porque la palabra del Señor dice: todo aquel que invocare su nombre será salvo. Y aunque estaba agonizando, a medida que repetía el nombre de Jesús, fue cobrando fuerzas y el Señor le libró de la muerte. Y no solamente le libró de la muerte, sino que rompió la prisión, rompió esa atadura de muerte, ese vicio. El Señor le hizo libre completamente de esa adicción a las drogas y fue completamente transformado. Sin embargo, tenía cuentas con las autoridades y entonces, como al mes, vinieron a arrestarle y le sometieron a un juicio. Y se calculaba que por lo menos 15 años de cárcel iba a tener. Pero allí había un pastor que le estaba acompañando y le dio ánimo, le dio fe y estuvieron orando para que el Señor le librara. Y entonces este pastor, que tenía un programa de rehabilitación, en esa corte habló con el juez y le dijo: si deja que yo lo custodie y me lo entrega, pues yo me haré cargo de él. Y el juez entonces no le condenó a ningún año de prisión, solamente que entrara a ese programa, aunque él ya estaba rehabilitado. Ya el Señor le había hecho libre de las drogas, pero allí lo que tuvo fue un adiestramiento
en la palabra. Y ese hombre vino, luego salió de esa institución y se matriculó en un instituto bíblico y fue un pastor. Y Dios lo usó en un gran mover de oración, en un avivamiento tan grande allí en la ciudad de Pensacola. Esto es conocido por muchos cristianos, el avivamiento de Pensacola. Entonces, quien comenzó ese avivamiento se empezó en la predicación de Stephen Hill, en un día de celebración del Día del Padre, y allí con una predicación comenzó un gran avivamiento. Bueno, pero vemos aquí como ciertamente no hay situación hasta el momento que digamos que Dios no responda. Dios responde a la oración. Ahora, dice el versículo 15, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces, ¿cuántos pueden repetir conmigo este versículo 15? Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dice, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Bien, ahora el versículo 17 nos narra otro caso de la respuesta a la oración. Dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Entonces dice, esta palabra está declarando una verdad. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Lo mismo que en el caso anterior. ¿Sí? Dice que en el caso anterior también fue por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Entonces, la gente cuando aborrece el consejo de Dios, cuando le da la espalda a Dios, quedan totalmente a expensas de Satanás y entonces comienzan a experimentar fracaso, ruina, enfermedades puestas por el mismo enemigo. Pero cuando la gente clama a Dios en arrepentimiento, entonces Dios escucha y libra aún de la muerte. Dice aquí, que fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Dios envía la palabra. ¿Sí? Si la gente no recibe la palabra, muchos pueden perecer. Pero cuando nosotros los creyentes hablamos de Jesús a enfermos y a personas desahuciadas y le hablamos que las buenas nuevas de que Dios oye la oración, de que Dios sana a los enfermos, de que Cristo cargó nuestras enfermedades y dolencias, entonces la gente clama al Señor con fe y Dios obra un milagro. Dice aquí que envió su palabra y lo sanó. Yo he visto cómo la palabra del Señor enviada a multitudes de enfermos a través de 50 años, más o menos casi de ministerio, yo he visto mucha gente sanada, porque Dios ha puesto su palabra en mi boca y he hablado la palabra y esa palabra ha creado fe en los que oyen. Y les hablo no mis palabras, sino la palabra de Dios, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, porque la palabra del Señor es espíritu y vida. Y la palabra del Señor, entonces cuando es predicada con fe, la gente puede oírla. Y la Biblia dice en Romanos 10, que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces debemos de predicar la palabra con tal convicción que la gente enferma y las personas puedan saber que Dios les está hablando
y puedan tener una respuesta como un hombre que tenía un cáncer gástrico y después de predicarle la palabra, el Señor cambió sus pensamientos porque él estaba convencido de que iba a morir y toda su familia y sus amigos hablaban acerca de su muerte. Pero cuando él escuchó la palabra y una palabra en especial que dice el Salmo 118, dice, no moriré, sino que viviré. Él confesó esa palabra y él me dijo, bueno, yo sé que de esto no me voy a morir. Entonces él tuvo fe en la palabra y efectivamente Dios le sanó de ese cáncer gástrico, del cual no esperaba otra cosa sino la muerte. Pero clamó a Dios, oramos allí y Dios le libró de ese cáncer. Es un hombre aquí, de Sogamoso, y eso fue en el año 91. Y ese hombre aún vive. Eh, bueno, pues es un extraordinario milagro que el Señor hizo. Por eso se nos invita aquí dice, alaben la misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Cuántos pueden repetir conmigo? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Hay que hablar de estas cosas con alegría. Hay que hablar de los milagros del Señor con regocijo. Hay que dar testimonio de las obras maravillosas que Dios hace con nosotros. Aleluya. Bueno, también dice la palabra, y escuchen bien, todos los comerciantes que están de pronto temerosos de cómo va a ser la reactivación de su economía, de sus negocios, que tienen muchas dudas, aquí tenemos una palabra. Usted no se preocupe de cómo lo va a hacer Dios, sencillamente crea que Dios lo hace, que Dios puede reactivar su economía una vez que estemos libres de esta pandemia. Entonces vamos a tener fe que Dios va a activar la economía de este país. No atendamos a todas esas voces que pues obran conforme a la razón humana, conforme a las experiencias que se han tenido en el pasado, recesiones económicas y sus resultados. Así que nosotros ponernos a detener nuestro. Seguimos entonces, hubo una pequeña interrupción aquí, pero entonces aprovechamos para saludar a Freddy y Angélica Cáceres allí en Buenos Aires, Dios les bendiga. A Oscar, también otro sobrino en Canadá, a José Salomón Bernal, también que está conectado. Bueno, continuamos entonces aquí. En los últimos versículos 23 al 31 es una tempestad en el mar, en la cual los comerciantes que transportaban muchas mercancías estaban allí. Dice que ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Bueno, ya regresó el internet, entonces continuamos aquí. Bueno, vamos a tener que ya ha estado molestando bastante el internet, entonces vamos a concluir aquí esta parte. Sencillamente estos últimos versículos del Salmo 107 hablan de una tempestad en el mar en la cual los marineros y comerciantes perdieron la esperanza. Y en medio de semejante situación clamaron a Dios. Dice, entonces claman a Jehová en su angustia y lo libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces, vemos en estos 4 pasajes del Salmo 107 situaciones bien complicadas y difíciles de los seres humanos que experimentamos y que muchas veces nos metemos nosotros mismos en situaciones difíciles a causa de nuestra rebeldía, de darle la espalda a Dios. Pero cuando nos
Cuando clamamos a Él, Él en su misericordia nos oye. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Él, para que sencillamente reconozcamos que sin Dios realmente no tendremos éxito en las cosas. Y sin Dios no podremos ser participantes de su gloria, de tener vida eterna. Así que debemos saber 4 cosas importantes acerca de lo espiritual. Primero, pues que Dios nos ama. De tal manera Dios nos ama que nos dio a su Hijo Jesús para que muriese y nos pudiese rescatar del pecado. Segundo, que era imposible que Dios nos escuchara. O sea, necesitábamos un intermediario entre Dios y los hombres, y Jesucristo es ese intermediario. Jesús es nuestro intercesor. Jesús es quien allí en la cruz del Calvario, con su sangre, nos redimió y nos trae a una amistad con Dios. Precisamente se trata de predicar que Dios está reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Esto debe ser muy claro. Dios no está en este tiempo de la gracia condenando a la gente por sus pecados, sino llamándolos a un arrepentimiento. Así que la puerta está abierta para acercarnos a Dios. También debemos saber que nosotros debemos reconocer. Bien, entonces tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios y mediante la fe hacer una oración invitándole a entrar a nuestro corazón. Entonces hagamos esta oración acercándonos a Dios y oremos por cualquiera que sea la situación que usted esté atravesando. Oremos con fe, creyendo que Dios, si nos acercamos a través de Jesús, Él responde nuestra oración. Oremos al Señor en este momento. Padre, te damos gracias porque en esta hora tú nos has concedido que tu Espíritu Santo a través de la palabra nos enseñe acerca de la oración, de cómo cuando clamamos a ti en fe, tú nos respondes. Padre Celestial, en esta hora te pedimos por cada necesidad, por cada circunstancia, por cada situación en la cual aún se ha perdido la esperanza por parte de algunos. Pero te pedimos, Padre, que tu gracia se manifieste con cada una de las personas que han escuchado esta palabra y que ahora mismo tengan fe en sus corazones para creer, Señor, que tú eres Dios bueno y que oye la oración. Señor, te clamamos en esta hora. Nos volvemos a ti, Señor, y te pedimos que la presencia de Jesús llene nuestro corazón. Te pedimos que la sangre de Jesús limpie nuestro pecado y nos dé un nuevo corazón, un corazón que ame tu palabra, que te ame a ti, oh Dios. Padre, y en esta hora, Señor de los cielos, nosotros creemos que tu mano se extiende y está sobre nosotros, sobre nuestros asuntos de la vida, nuestra salud, nuestra economía. Padre, aún situaciones. Bueno, un saludo para Jaime Preciado, para Nori Nova, un saludo allí en Duitama, Yolanda Cárdenas. Hemos tenido problemas con la interrupción de la transmisión, pero no puedo saludarles a todos, pero sí decirles a todos que transmitan, reproduzcan estos mensajes. Por cada 10 personas que ustedes compartan, alcanzan 1000 personas. Ya hemos tenido la experiencia, 40 personas transmitieron un mensaje, lo compartieron y alcanzamos más de 4000 personas. Así que hagamos esta labor, esta tarea, y vamos a estar mañana a las 7 de la noche también. Creo que a las 7 de la noche tenemos transmisión, así que les invitamos para que estén atentos y bueno, esperamos que no tengamos ninguna interrupción. Saludamos a Blanca Rodríguez, a Sandra León Gómez, a Patricia Hurtado, a Carlos García,
Marta Chaparro, bueno. David Steven Cárdenas también. Ya. Bueno, entonces aquí vamos a saludar a algunos. Angie Barrera. ¿Quién más se ha comunicado? ¿Mm? Alina Soto. Astrid y Jorge, un saludo para ellos. Bueno, entonces también Danilo Macías Rivera, Juan David Bernal, mi hijo, un abrazo, Dios lo bendiga. A Neptalí, allí desde Oaxaca, México también. Entonces, un saludo muy especial, Dios le bendiga a los pastores de allí, de la congregación. Todo un saludo también. Y bueno, a todos los que se han conectado en esta noche y bueno, oremos también para que este mensaje sea escuchado por muchas personas y que en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo con esta palabra toque la vida de mucha gente y tengan fe y oren con fe en el nombre de Jesús. Recuerden, la oración la hacemos en el nombre de Jesús porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En nombre de Jesús. Y es en el nombre de Jesús que nos acercamos a nuestro Dios y Padre. Es por la sangre de Cristo que dice que tenemos libertad de entrar al lugar santísimo y poner nuestras peticiones, nuestras oraciones. Así que sepamos, el mismo Señor Jesús dijo, si pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Bien, buena noche entonces para todos, a nuestra hermana Marina Molano también, y Marina